de la agenda noticiosa de hoy tenía que ver con el reintegro de, ¿se acuerdan el episodio de los docentes del Liceo de San José? Proselitismo. Por presunto proselitismo, ahí está, por estar con carteles de no a la campaña de miedo, ¿no? Vivir sin miedo. Vivir sin miedo de Larrañaga, estamos hablando del 2019, ¿no? Sí, fue por ahí. Bueno, se le había determinado un sumario que todavía no termina, pero que por ordenanza número 10 le corresponde 6 meses. Pasaron los 6 meses y no sé si ya se reintegraron, si se están reintegrando estos docentes. Tenemos en este momento vía Zoom. Ahí está. Muchas gracias por estar allí en este momento. Estefanía Boggio, que es docente, bueno, una de las docentes, de hecho, de San José, que fue sancionada. Esto es una sanción, la separación del cargo. ¿Cómo se le...? Bueno, buenas tardes. Porque el sumario sigue. Sí, en realidad esa separación de 6 meses se constituye como una medida cautelar. Eso es una medida previa a una eventual sanción. A una eventual sanción, si lo hubiere, en el momento que se termine con el sumario. Bien, una medida cautelar. ¿Y entonces por qué generó tanto, si ni siquiera es una sanción, si se entiende su legalidad en el marco de lo que establecen las ordenanzas, por qué se generó tanto rechazo por parte de los sindicatos por esta medida cautelar? En realidad, la rechaza los sindicatos, el colectivo docente, los padres, los estudiantes, que también nos apoyaron en ese momento. Se rechaza porque es una medida excesiva, que se considera excesiva, en cuanto a lo que tiene que ver con el trato del estudiante. Cuando uno separa de la función a un funcionario, valga la redundancia, es porque su accionar puede dificultar el desarrollo de la investigación. Esa es una medida cautelar siempre, ¿no? Claro, ese es el sentido de una medida cautelar. Sí. Y en este caso, nosotros, por ejemplo, trabajamos durante todo el 2020, ¿no? Entonces, en ese sentido, la medida es excesiva y además hay que tener en cuenta que nosotros estamos ejerciendo nuestra libertad sindical y, en ese sentido... Pero la libertad sindical acá, ¿cómo cuaja? ¿En qué parte porque viene? esa movida que se hizo en contra de la reforma constitucional. En la defensa, sí, por supuesto. Claro, forma parte de eso sí de está esa clarísimo, obvio. sindical. O sea que por allí Además, mencionaste la palabra excesiva, ¿no? Entonces, sí. Te vuelvo a preguntar, ¿la medida fue para ustedes injusta o fue excesiva? Que son cosas distintas, ¿no? Injusta y excesiva. Ambas. Si lo querés poner así, sí, ambas. De hecho, no hay registro desde el regreso a la democracia de una separación del cargo de este estilo, ¿no? Y sobre todo, tomando en cuenta la cantidad. Fuimos 14 separados del cargo. Bien. ¿Y cómo reciben esa presunta acusación de proselitismo? ¿Lo estaban haciendo o no proselitismo? Bueno, eso es algo que va a determinar jurídica. ¿Y si lo estaban haciendo, ya no sería injusta y excesiva o sería solamente excesiva? De hecho, nosotros partimos de la base de que eso no existe, de que eso no es así, que nosotros no estábamos haciendo proselitismo. Pero, bueno, dependerá de la evaluación que dé jurídica al respecto de esta sanción. Nosotros consideramos que es excesiva y es injusta en cuanto a lo que implica para con los estudiantes, sobre todo teniendo en cuenta que si el hecho fue tan grave en el 2019, nosotros seguimos trabajando durante todo el 2020. Eso es como que lo que no tiene lógica para nosotros. Bien. Una vez terminado el sumario, ¿qué se supone que puede ser el resultado? Dependerá si se las reintegra o no los haberes, por ejemplo. De hecho, ¿les quedaría a ustedes margen para tomar alguna otra acción reparadora para ustedes? ¿Cómo siguen estos procesos?
Bueno, con respecto a la retención del 50% de los saberes, que fue parte de la medida cautelar, eso dependerá de cómo se cierre esta investigación administrativa, este sumario. Y bueno, en función de eso, nosotros tenemos instancias de apelación y de seguir con esta continuidad jurídica. Bien, se puede apelar esto, entonces está. Sí. ¿Y cómo sigue el vínculo con esta nueva administración después de este episodio? Más allá de lo que pueda ser el resultado final del sumario, porque quedó ya como un relato instalado, ¿no? Desde su lugar han evocado la persecución sindical. Creo que FENAPE llegó a declarar a la directora Cherro de persona non grata junto con Da Silva. Es decir, se han volado un poco puentes en su momento, ¿no? Esto se repara, se restaura, pensando siempre en los estudiantes, ¿eh? En el interés de los estudiantes. Bien, justamente pensando en el bien de los estudiantes, es importante hacer una aclaración. FENAPE todavía no ha declarado, no ha llegado a esa declaración. Sí lo han hecho los funcionarios no docentes. Eso es importante como aclararlo. Y bueno, la situación es muy tensa, pero de parte de FENAPES, ¿no? Yo como representante de la Asociación de Profesores de San José, que está enmarcada dentro de FENAPES, y FENAPES a su vez dentro del PIT-CNT, que nos ha apoyado en todo momento, tendemos a tener una relación de diálogo, ¿no? Siempre tendemos apuntando al diálogo a través de Fernando Pereira, a través de José Olivera y del resto de nuestros dirigentes, establecer un vínculo y una comunicación con Robert Silva y con Jennifer Cherro. Bien. Fanny, algunos mensajes que han ido llegando de gente que por ahí no retuvo el episodio o ni siquiera se enteró. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Así para todos los que nos están mirando pueden hacer memoria. Estoy muy torpe con esta tacita hoy, producción, perdón. ¿Te animás a repasarnos un poco cómo fue el episodio? Bueno, el episodio es el siguiente. En el año 2019, en el marco de la campaña Vivir sin Miedo, Sí. el PIT-CNT y FENAPES dentro de él desarrollan una campaña de no a la reforma y los docentes apoyamos esa medida. En ese sentido, nos tomamos fotografías fuera del horario laboral. ¿Pero dentro del aula o fuera del aula? No, ninguna de las fotografías están dentro del aula. Ah, todas fueron en la calle, afuera. Ninguna de ellas pero no es lo que aula. dice. Algunos y otros no, tengo entendido. Claro, pero una cosa es el centro educativo y otra cosa es el aula. Son dos cosas distintas. A ver. Un patio interno no es un aula. Pero es el centro educativo. Sí, ¿Y pero qué no es lo que está en aula. disputa, el aula o el centro educativo? Lo que está en disputa es dónde se ejerce la libertad sindical. En el Pacto de San José de Costa Rica se establece claramente que la libertad sindical se puede desarrollar, las actividades sindicales se pueden desarrollar siempre y cuando no irrumpan o no interfieran en el normal desarrollo de lo toma como una empresa, ¿no? Como una fábrica, en el normal desarrollo de una fábrica. Se entiende que el normal desarrollo de la actividad dentro del liceo está en las aulas, porque es allí donde nosotros desempeñamos la labor. En nuestro caso, ninguna de las fotografías está en un aula y en ninguna de esas fotografías hay estudiantes, porque como ya dije, se tomó el recaudo de que no estuviéramos ninguno de nosotros en horario laboral con estudiantes allí en el centro. Después de eso fue en el horario nocturno, se hace una denuncia, la dirección realiza una denuncia, que en primera instancia el consejo anterior desestima y labra un comunicado cerrando ese caso, planteando que no ameritaba sanción ni investigación, sino que bregaba por el
por el normal desarrollo. Pero de a alguna través- manera, más allá de que entendía que no ameritaba sanción, ¿se les dijo no más? ¿O se No, les dijo de traigan los hecho, carteles que quieran cuando quieran? ¿Cómo fue no, esto no es así. Lo que el anterior consejo se expide bregando por el buen trato entre dirección y cuerpo docente, intentando restablecer el diálogo y que, bueno, y que esa comunicación, ese buen trato, se aborde dentro del centro educativo. Pero Luego no en hace el ninguna año... referencia a que no se puede estar con un cartel de contenido político en un centro educativo. No, porque el cartel no tiene contenido político. El no a la reforma, ¿cómo no va No, a tener contenido político? no hay político partidario, perdón, que es justamente a lo que se refiere el proselitismo. No hay carteles de político partidario. Pero, por ejemplo, el no a la LUC no Y se permitía tampoco. no, Y bueno, pero ¿qué tiene de este diferente? caso no tiene que ver con ese, porque este caso no está apoyado dentro de la libertad político partidaria. Eso es algo que también se remarcó de parte nuestra y también de parte de la información en jurídica. No es político partidario. Bien. Bueno, veremos cómo termina todo esto entonces. ¿Y Después cómo ha sido el se reintegro? retoma, y el reintegro ha sido, la verdad, que espectacular. Nos hemos ido reintegrando paso a paso porque las distintas circulares, los distintos comunicados, no circulares, Les iban los distintos llegando en comunicados, distintos momentos. claro, nos iban llegando en distintos momentos y con distintas fechas, y además, bueno, la medida cautelar es hasta el 25 de agosto, como es feriado. Algunos compañeros se reintegraron hoy, otros nos reintegraremos el jueves. Y es muy importante destacar el apoyo que hemos tenido de los estudiantes, de la comunidad educativa en su totalidad, del PIT-CNT, de los trabajadores en general, de los padres de los estudiantes y sobre todo de lo más importante en la educación, que son los estudiantes que nos estaban esperando con los brazos abiertos y muy felices de que nosotros volviéramos al aula. Stephanie Boyo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Panelistas, entonces, ¿qué opinamos por aquí? Selva. Bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Una es algunas fotos que fueron tomadas fuera del local, otras fueron tomadas, como ella dice, en el patio. Incluso Jurídica está diciendo que las fotos tomadas fuera del local no deberían siquiera haber sido consideradas irregulares en el expediente. Y lo otro es el tema del proselitismo. O sea, proselitismo me parece que está claro que si no había estudiantes, no había mentes que influir. Y entre otras cosas, estas fotos nunca fueron colgadas en los perfiles de cada uno, sino que fueron colgadas en la página web de FENAPES, que es una página sindical. O sea, a mí me parece que esto fue un hecho bien forzado, levantado desde la página de FENAPES, y que una directora tomó frente a profesores que en su momento se supo que eran muy prestigiosos en la comunidad y en el ámbito. ¿Fue persecución sindical lo que pasó con Yo creo que fue una actitud de una directora que luego se jubiló y que en realidad, ella expresamente explica que el sindicato es destructivo, o sea, es una directora que era antisindicalista. Eso antisindicalista, notoriamente... No, pero ojo, porque sobre FENAPES muchos han dicho cosas y no necesariamente son personas antisindicalistas. No, pero ella habla de que los sindicatos por son... Mujica. No, pero ella habla en alguna de sus declaraciones que los sindicatos son destructivos como por naturaleza. Entonces, a ver, es una persona que está contra los sindicatos, van a decirlo en términos grosos. También Da Silva, entonces, porque lo acusan a él también de persona non grata, ¿eh? No, estoy hablando de Silva, perdón, dije Silva. Sí. Robert Silva. Sí. No, yo estoy hablando de este caso en concreto y de la situación de esta directora, que en el 19 toma esta decisión de hacer una investigación y luego la investigación se archiva. Y luego, casi como se vuelve a reflotar el tema, en el año 21, como dicen ellos, tuvieron un año trabajando, y se vuelve a reflotar en base a lo que supuestamente la causal es proselitismo, y repito, proselitismo es cuando hay estudiantes delante que yo estoy haciéndoles un convencimiento de mis ideas para influenciarlos. En este caso no había estudiantes, era de noche,
Y repito, hay fotos que están sacadas en el patio y otras fotos que están sacadas en las afueras. Y en, Selva, y en la adscripción, no te olvides. ¿Y en la? Adscripción del liceo. Sí, pero es el salón de profesores. Ah, pero eso es un dibujo. Estamos hablando, Eso es un dibujo que están de un haciendo. centro educativo. No, a ver, importa. a mí me gustaría Digo, otra ¿Puedo leer opinión? el artículo de la Otra opinión, a Constitución ver, dale, para sí. marcarnos en el tema? Porque, Haríamos. Sí, porque sinceramente, si las explicaciones que han dado en el sumario son las que acabamos de escuchar, muy mal le va a ir en el sumario, ¿no? Con eso de que en realidad es el lugar, pero no es en la clase y entonces no hicimos La comparación con la fábrica no. Digo, no tiene es, absolutamente nada que ver, es porque, muy a ver, desafortunada, pero no tiene nada que ver. Pero por lo demás, está bien. El artículo 58 de la Constitución, le voy a tratar de leer textual para que se tenga una idea de dónde estamos parados, y si es cortito, ¿no? Establece que los funcionarios públicos están al servicio de la nación y no a una fracción política, disponiendo que los lugares y en las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función. Y después continúa hablando de política y demás. En los lugares y horas de trabajo. Los lugares es el liceo. Yo puedo dibujarla y decir que no, que en realidad el lugar se entiende como aula y no las adyacencias del liceo o la descripción, lo que sea. Me acuerdo que eran fuera de las horas de trabajo, ¿no? Fuera de las horas pero la Constitución dice en los lugares y en las horas de trabajo. Yo no sé si era fuera de las horas de trabajo, pero sí seguro era en el lugar. Era en el lugar, porque eso y lo otras indica la fotos no Constitución. son en el lugar, otras fotos son Pero en la calle. está bien, puede haber 53 fotos, pero hay 3 que ponen una bandera que dice el miedo no es la forma, no es la reforma, El miedo no etcétera, es la etcétera. forma. Y a ver, ¿Y qué tiene Selvita, eso? somos A ver, todos grandes. eso Vos no no me es puedes decir que eso, político-partidario. vos no me puedes decir que eso no es hacer política. No seas mala, Selva. Bueno, política es una cosa. No me digas que, no me digas que. Político partidario, sí te lo Selva, digo. pero ¿quién que vos apoya? digas el miedo no es la forma. ¿Quién apoyaba? Ni siquiera dice no a la LUC, dice no a la reforma, el miedo no es la forma. Selva, ¿quién? Es un concepto. ¿Qué partido político apoyaba a que no tuviese efecto la reforma que se proponía? El Frente Amplio. ¿Verdad? No solamente el Frente Amplio. El 98%. El PIT-CNT, asociaciones civiles. Y el PIT-CNT son todos de Cabildo gente. Abierto. ¿Cómo? Igual que el PIT-CNT son todos partidarios de Cabildo Abierto, igual que FENAPE. A ver, vamos a decir las cosas como... No todos los PIT-CNT son Frente Bueno, a ver, vamos a abrir un poquito el Vamos a decir las cosas como son. Concentrarnos en dos. Está bueno, hay pica y son puntos de vista diferentes. A ver, Pepe. Sí, la verdad que no fue un caso que siguiera tan atentamente, pero sí recuerdo que hubo una situación porque se trató de un momento bisagra en cuanto a cambio de administración. Y hubo un tema administrativo allí bastante complejo con respecto al expediente, pero honestamente lo tengo como un recuerdo de lo ocurrido. Básicamente, si tengo que decir algo, se trató de una clarísima torpeza a nivel sindical. Clarísima. Una torpeza, la verdad que... ¿Cuál? Sacarse una foto dentro de la institución. Sí. Claramente, porque si hubo fotos afuera, a una cuadra, bueno, todas las fotos podrían haber sido a una cuadra y no pasaba absolutamente nada, porque está claro que cada uno estaba haciendo el uso y el ejercicio de su libre expresión con fotos que, como bien dijo Selva, después terminaron en una página del sindicato. No fueron colgadas adentro de la institución, ni las llevaba en una escarapela cada uno de los profesores. Me parece que sí, de verdad lo digo con afecto hacia los profesores, pero fue una clarísima torpeza. Bueno, yo quería complementar un poquito el aspecto legal y constitucional de todo esto. Hay varias normas en juego acá. Son normas de rango constitucional y alguna norma de rango legal. La primera es la libertad de expresión, la segunda es la libertad gremial consagrada en el artículo 57 de la Constitución. Pero después está justamente lo que acaba de leernos Pablo recién, que es el artículo 58 de la Constitución, que habla de que no se puede hacer proselitismo, pero no dice proselitismo a seca, dice proselitismo de ninguna especie. Entonces, para integrar la norma y para interpretarla correctamente hay que ir al sentido natural de las palabras. ¿Qué significa proselitismo? Y si vamos a la acepción de proselitismo, es el empeño o afán de una persona o grupo para conseguir seguidores para una causa. Es de lo que estamos hablando. O sea que lo que hubo acá es una violación al deber justamente de respetar y no caer en el proselitismo político de ninguna especie. O sea, lo que se violó fue el artículo 58 de la Constitución. Hay quien dice, además, que se violó el principio de laicidad del artículo 17 de la Ley de Educación y el artículo 3 del Estatuto del Funcionario Docente. Yo ahí ya tengo más dudas, porque el tema de la laicidad ya
tiene mucho más que ver con el momento de impartir las aulas, los contenidos. Que haya estudiantes Exacto. escuchando y Yo recibiendo creo que acá la lo que se, información. acá lo que se violó es, no se puede caer en el proselitismo. Se violó la Constitución de la República y nos lo acaba de confirmar esta buena señora en su nota. Realmente cuando tú le preguntaste respecto del lugar y todo eso, ahí se pisó el palito. Si están los sumariantes mirando el programa de televisión en este momento, Dios mío, esta mujer hasta las manos. Popo, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? claro. Siguiendo tu razonamiento, ¿dónde están los seguidores? Para el proselitismo, en las fotos, ¿dónde están los seguidores? Esto se colgó. Bueno, ¿dónde están los seguidores en el acto en que ellos se sacan la foto? Selva, Los estudiantes que posiblemente fueran acto del proselitismo que tú dijiste, ¿dónde están? El proselitismo se consuma con el acto, no con cómo tenés se- razón. Ahí tenés la diferencia con meterse con la laicidad, por ejemplo. Esa es la diferencia con el concepto de laicidad. Por ejemplo, mi buen amigo Pepe Pasquet habla de proselitismo y laicidad y maneja los dos conceptos. Yo no estoy de acuerdo con él que hayan violado la laicidad. Sí creo que violaron el proselitismo, porque el proselitismo se consuma por el solo hecho de haber hecho eso en el lugar de trabajo, que es el lugar educativo, dentro, te digo más, dentro y afuera del lugar educativo. Pero tú no lo una pudieron haber definición. hecho. ¿Podés volver a leer la definición de Sí, proselitismo? no, ahora te voy a decir una cosa más, Cuando tú tienes que integrar 2 o 3 normas que están en conflicto en la Constitución, como puede ser la libertad de expresión, el derecho gremial y el tema del no proselitismo. Dubio, pero ¿quién? Sí, tienes que ir al derecho de especialidad. La especialidad en este caso es lo educativo, es lo del artículo 58 que nos leyó Pablo Casas. Esa es la norma que tienen que respetar los docentes y ahí es donde se pisaron el palito y se metieron en un lío que tiene otros orígenes. Todo este lío de San José, si querés encontrarle una explicación, es el viejo problema de Marcel Slamovich, que en este caso sale limpito. Los mandó a los otros a tener el lío. El lío lo tienen todos estos pobres profesores que se metieron adentro de la jaula que decía Pepe Sena, se metieron adentro de esta jaula y que van a pagar caro por esto, porque yo supongo que si los van a sumariar van a perder los jornales. Están siendo sumariados. Han perdido el 50% de sus saberes. De sus saberes. Entonces, cabe que o se los reintegran o no, Claro. y bueno, y no sé cuáles son las No, consecuencias. depende del grado de la sanción Si que se les jurídica, impone. claro, si hay jurídica un error en todo esto porque uno, yo tengo un deber con el televidente, es tratar de ser lo más objetivo posible. También digo que hay un principio de inmediatez en las sanciones, de que si vos cometés un acto tan grave como este, no te pueden tener todo un año trabajando y después un día te comunica la sanción. También lo confieso. A eso iba con el tema administrativo, que sé que estuvo Pocos días pesando. antes de que comenzaran los cursos fueron destituidos durante 6 meses. Esa es la primera cosa. Pero repito, lee nuevamente Esa es otra el torpeza del concepto de otro lado. proselitismo que tú recién leíste, Sí. para que quede claro que para que el proselitismo exista debe haber seguidores que Para una sean causa. influenciados por ti. Yo te pregunto, una en esa causa. Para foto, una causa, que es la causa ¿dónde de las están los reformas? seguidores Pero- si el No, local es el- está vacío? Lo que dice es ¿Dónde están los proselitismo. seguidores si está vacío? Lo de proselitismo no es una obligación de resultado. Tú no tenés que tener el seguidor No, ahí. léelo, es léelo. empeño o afán de una persona para tratar de conseguir seguidores. Es la a una intención Exacto. de... Es la intención de... ¿Y dónde se están los consuma, seguidores? se consuma en el hecho de que un docente no puede, en un lugar de trabajo, meterse a hacer campaña de ninguna... Le llegue eso o no le llegue. Es la intención de, no importa el No resultado. ahí se consuma. El cartel podría decir Pero lo que dice su la vida norma. o Claro. Buda es mi vida y sería Exacto, exactamente lo mismo. Exacto. Claro, porque es la intención de y en un lugar que no debes hacerlo. por eso que Después, te- si tenés o no tenés una repercusión sobre ese hecho, es otro tema. Y aparte, a ver, pero parece que somos nenes de escuela. No, A la ver, magnitud, los profesores la en este caso magnitud estaban de la haciendo medida. política. Te la pueden dibujar por todos Sí, lados. ¿estaban haciendo política Pero estaban o no, haciendo Pepe? política. ¿La podemos dibujar? La dibujamos. ¿Estaban haciendo política o no? ¿Y pero cómo no vas a estar Para haciendo mí política en un es un hecho cartel? político, Sí, es un hecho sin duda. político, por No eso, es por partidario, favor, es una torpeza. Es político. Eso no hay Es un duda. hecho político. Bueno, ¿y entonces qué estamos Eso hablando? no hay duda. ¿Pero qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que la magnitud de la decisión tomada sobre No lo estos sé. docentes, sobre estos 14 docentes, durante 6 meses, un año después de ocurridos los hechos, es de tal gravedad, es como si hubieran, no sé,
cuando, repito, ¿Pero eso estas muestra fotos- hazaña o muestra que se quieren hacer las cosas como no, corresponden? muestra hazaña. muestra Eso es hazaña. subjetivo. No, Eso es- ya- pero ahí ya Muestra entramos en un justamente tema. marcar un nuevo comienzo donde las cosas vuelvan a tener... Lo que pasa es que no. Un comienzo tan bueno Lo que que pasa 3 es días que- antes hubo estudiantes que no tuvieron docentes nombrados. esa es la- 14 No, profesores pero- que no asistieron a clase. Pero no, pero a ver, los Es un nuevo profesores, comienzo, está bien, tenés razón. pero los profesores no asisten, nuevo- no asisten a clase. es un nuevo Pero- gobierno. pero ¿por qué no asisten a clase? Porque tienen una actitud que es reprochable, o por lo menos se está estudiando si eso no es reprochable. No se le puede echar la culpa de decir, no hay 14 profesores por culpa de las autoridades que justo ahora le ponen la sanción. Eso ¿A ya vos es te subjetivo. parece que Que te lo sacan marcaron la mitad del marcaron la sueldo? cancha. Te sacan la No lo mitad pu- del sueldo durante 6 Pero- meses, durante un año, medio año. ¿Cuánto de, Y ni cuánto de siquiera simbólico, sabés- de mensaje, Y ni siquiera de chivo sabes si son expiatorio culpables pasó con o estos no, docentes? porque todavía Pero no se, está dentro... todavía no no sé se dónde zanjó está la esta móvil. situación. Está bien, pero eso es un... Porque, perdóname que pero te es diga esto. subjetivo eso que vos me estás diciendo, No, porque eso- está dentro del reglamento. Yo cuando te sumareo tengo determinadas condiciones que puedo imponer, suspensión, retención de haberes. Eso es subjetivo, si soy más malo o más bueno. Y bueno, es subjetivo eso. Objetivamente Pero no- yo digo no, que bueno. se quiso Bueno, pero es ser una opinión muy tuya. malo y que se hizo una medida extremadamente grave frente a un hecho que no era tan grave. No es Esa tan mi grave. opinión, claro. Bueno, que Está sí. bien, pero no es tan grave para el que lo Incluso- cometió. Incluso, No es grave para el que lo incluso cometió. hay una decisión jurídica de secundaria que dice que hay personas que fueron objeto de esta medida y sin embargo no tienen fotos adentro del local, tienen fotos en la calle, donde todo está amparado. Entonces, quiere decir que fueron a priori juzgados como culpables antes de comprobar si eran inocentes. no fueron durante juzgados 6 como meses. culpables, durante Elba, 6 el sumario bueno, continúa. los que sacaron fotos afuera, la jurídica de secundaria ya dictaminó Y con que no razón. tienen ningún problema. Y es así. Y sin embargo, hace 6 meses que cobran la mitad del sueldo Pero no y por- no pudieron trabajar. pero tienen esa no me fo- digas pero- que no fueron Selva, prejuzgados. Selva. Todavía no sabemos. Por Selva, favor. Selva. Todavía no sabemos. ¿Les el reintegrará? Están, ¿Cuándo? están- Sí, muy lindo, Selva, pero a durante ver, 6 meses viviste con la mitad del sueldo. Están esas Invito a cualquiera de ustedes a que lo haga. pero no, a ver, están esas fotos y hay otras fotos. No, estoy hablando concretamente de una definición de jurídica de secundaria sobre profesores de esos 14 que solo tienen fotos afuera. Eso es un Solo trascendido. se sacaron Lo fotos sabremos al afuera. final. No me adentro. consta, no me consta. Y que eso, Lo sabremos al final. Yo Eso. creo que Y eso eso- forma parte de los problemas administrativos que hubo en el comienzo de Eso, este eso caso. no me consta. Pero Yo si creo yo que lo sí. veo en forma objetiva, vos ves que hay un acto de proselitismo porque objetivamente se cumple, que se saca una foto, por más que quieran decir que el pacto de San José de Costa Rica y las reglas de Mandela y todo lo que te guste, porque la realidad, la regla de Mandela no tiene nada que ver con esto, le digo por las dudas, soy un poco irónico. Pero hay una foto en la cual se está haciendo campaña política en contra de una posición, en ese momento, del oficialismo, que es la posición actual. Es política. Y es en un lugar que es dentro del liceo, en el lugar que es dentro del liceo. Torpeza a nivel sindical, pregunta alguien por aquí, y creo que se refieren a lo que tú dijiste de que sacarse la foto fue torpe. ¿Y sí? ¿O fue a propósito? Pregunta alguien por acá. Bueno, Yo no no, creo en por- las torpezas del sindicato. Saben muy bien lo que se puede y lo que no. no creo que a nadie Y le en guste cuanto que le al saquen el sueldo. 2020, fue un año muy especial para todos. Tal vez si el año hubiera sido normal, las medidas se hubieran tomado antes. No hay que olvidarse que los sindicatos también, y en particular FENAPES, viene de la anterior administración de hacer lo que quería, ¿no? Por eso preguntaba Entonces, yo con una si a hay ver, algo de y más ahí en San mensaje de José. simbólico en esta decisión. No, bueno, por eso. No Todo hay que- ¿Qué simbólico. pensás? Yo creo que aparte de lo jurídico, digo, cada uno tiene su biblioteca y su interpretación, pero yo creo que acá, en el tema proselitismo, me parece que no hay dos lecturas. Sí puede haberlo en el tema de laicidad y también puede haber un tema ahí no sé, de matices con el tema afuera y adentro del liceo, que comparto que pueda existir. Ahora, lo del tema de proselitismo es claro que lo hicieron desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista, si vamos a hacer un análisis más político de la situación, yo creo que acá hay un antes y un después. Hay mucha gente que de un lado y del otro quiso dejar o quiso hacer una pulseada y tantear hasta Nosotros, dónde... los docentes, con el sindicato no se meten y desde el gobierno Exacto. con... hasta dónde, A ver, dónde se puede sí, llegar. O sea, exacto. tené cuidado. No me compliques el partido de la laicidad y el partido del proselitismo, porque va a haber consecuencias. Y del otro lado, en un lugar donde había otro tipo de problemas, Sí. y esta directora se ve que se la habían hecho de todos colores,
De alguna manera ella quiso también marcar la cancha. Dijo, bueno, cambió el signo de gobierno, ahora de alguna manera me gustaría que en este lugar volviera el orden. Volviera el orden. Eso no es revanchismo. Que vuelva el orden y que no se utilice a los gurises de carne de cañón para meterle una cantidad de ideas y para usar los centros de enseñanza como un instituto de gimnasia política sindical. Pero no es... Está la calle para eso, está el PIT-CNT, está el Parlamento si querés, pero no los institutos de enseñanza. Los institutos de enseñanza son para educar a los gurises en valores y para abrirles la cabeza. ¿Alguien puede no estar de acuerdo con esto que plantea esto último? Los gurises no estaban presentes. Yo estoy de acuerdo con que los gurises no deben ser manipulados. Manipulados en ningún sentido. Es decir, porque esa no es la función de un docente. Yo fui docente muchos años, tanto de primaria como de preuniversitario. Nunca tuve el ánimo de manipular, pero esto no es el caso. Acá no había chicos en una clase donde ellos estaban hablando y tratando de convencerlos de que no había que votar Vivir sin Miedo. Entonces, repito, no veo el proselitismo. Sinceramente no lo veo. Sí veo lo que dice Pepe, que un problema que se puede haber ahorrado es no haberse sacado las fotos que se sacaron, que no sé ni cuántas son, creo que son 3. Son 3, creo. Las fotos únicas que están en discusión son 3 que se sacaron en un patio y no sé, y en un salón. ¿No te parece gravísimo, Selva? No, gravísimo. ¿Gravísimo para destituirlo durante 6 meses? No me parece gravísimo. Sí, los destituyeron durante 6 meses, le pagan la mitad de su sueldo. Y bueno, cada uno le pone el color que quiere, pero en los hechos no es una destitución. Pero no es un hecho pero hay un enorme tema que tiró Pupo acá sobre la mesa al pasar ahora en el final, y es en cuanto a la influencia de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes con respecto a los centros de enseñanza. Podríamos hablar también de la familia. Y lo que le quiero agregar ahora también es el tema donde no hay ningún tipo de reglamentación, que son las redes sociales y ese mundo de Internet, YouTube y un montón de plataformas. Donde ahí vos podés escuchar lo que quieras, no hay ningún tipo de normas vinculadas a la laicidad, al proselitismo, a la política. ¿Sabes qué es lo peor? Que todas esas normas preexistentes sobre laicidad, proselitismo, cantidad de seguidores y demás, ¿no? Que tiene que haber para qué, justamente ya no es necesario porque están ad infinitum. Totalmente. No presencial. Sí. Están a través de Internet. Pero eso lo complejiza mucho más. ¿Andás a ver dónde terminaban esas fotografías? Sí. No lo sabés. Capaz que nunca llegaban a la web. Capaz que nunca llegaban a un receptor. No lo sabés. Hacemos una pausa y ya venimos. Sigo con vos a la vuelta, Pepe, ¿sí? Dale.